Ahora vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff. Estas leyes, junto con la ley de Ohm, establecen las leyes básicas de los circuitos eléctricos y electrónicos. Estas leyes fueron propuestas por Gustav Kirchhoff, un físico alemán que nació en 1824 y murió en 1887. Estas leyes las propuso en 1846 cuando él aún era estudiante y establecen principalmente el comportamiento de las corrientes y de los voltajes dentro de un circuito, basándose en las leyes de conservación de la energía. Las leyes son dos. La primera, la ley de los voltajes o ley de mallas, establece que dentro de un lazo cerrado o una malla, la suma de las caídas de tensión, la suma algebraica de las caídas de tensión tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la suma de los voltajes de las fuentes es igual a la suma de los voltajes o caídas de tensión en cada uno de los elementos pasivos del circuito. Ahora, primero, para establecer y para lograr entender un poco más a fondo de esta ley, tenemos en cuenta que el símbolo que se establece para una fuente de voltaje de corriente directa es este, en donde la línea de mayor tamaño equivale al terminal positivo de la fuente y la de menor tamaño al terminal negativo. Primero establecemos una corriente que fluya a través de nuestro circuito, la cual la llamaremos I. La corriente por convención siempre fluye de más a menos. Por lo tanto, establecemos la polaridad en cada una de nuestras resistencias en este caso. Ahora sí, analizando, por ejemplo, aquí nuestra resistencia número 1, tenemos que, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en R1 es igual a la corriente I por la resistencia 1. Si nos damos cuenta, cuando analizamos la polaridad en nuestra resistencia, vemos que va de un lugar en donde hay mayor potencial a un lugar en donde hay un menor potencial. Por lo tanto, entendemos que hay una pérdida de potencial. Entonces, al momento de establecerlo en nuestra fórmula, tendríamos que menos VR1, lo que pasaría igual en cada una de las resistencias, menos VR3, debería ser igual a la suma de cada una de las fuentes, las cuales, si vemos de acuerdo a la convención de la corriente que establecimos originalmente, iría en este caso, por ejemplo, de un lugar de donde hay menor potencial a donde hay mayor potencial. Por lo tanto, habría una ganancia de potencial, lo cual equivale, lo cual lo establecemos en nuestra fórmula con un más V4 más V1 más V2 y más V3. Ahora establecemos que VR1 es igual a I por R1, VR2 igual a I por R2, VR3 igual a I por R3, obteniendo la siguiente ecuación. Ahora estudiaremos la segunda ley de Kirchhoff o la ley de las corrientes, ley de los nodos. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero, o viéndolo desde otro punto de vista, las corrientes que entran a un nodo, la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Entonces, de acuerdo a este gráfico tenemos que, según este nodo, las corrientes que entran son I4, I5 e I2, y las que salen I3 e I1. Por lo tanto, establecemos lo siguiente. I4, I5 e I2 que entran, las tomamos con un signo positivo. Y las corrientes I3 e I1 están saliendo de nuestro nodo, por lo tanto las tomamos con un signo negativo. Estableciendo que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero, o como lo había dicho anteriormente, la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Ahora, para entender mejor esto, vamos a hacer unos ejemplos, uno para la primera ley y otro para nuestra segunda ley. Ahora vamos a hacer un ejemplo para la ley de mallas de Kirchhoff.
En este caso tenemos un circuito que se compone de 4 mallas o 4 lazos cerrados. Lo primero que vamos a hacer para resolverlo por este método es asignarle una corriente a cada malla. Esta corriente la vamos a asignar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, tenemos para nuestra malla 1, le asignamos una corriente I1, para la malla 2, una corriente I2, para la 3, una corriente I3, y para la 4, una corriente I4. Ahora, sabemos que las fuentes de voltaje que vemos aquí, de acuerdo pues, a la conducción que se tiene, están polarizadas de la siguiente forma. Como ya lo dije anteriormente, la línea de mayor tamaño significa el terminal positivo y la línea de menor tamaño es el terminal negativo. Entonces les asignamos sus polaridades. Ahora, vamos a asignar las polaridades de las resistencias. Las polaridades teniendo en cuenta que siempre la corriente fluye de positivo a negativo. Entonces tenemos que aquí la corriente está entrando por este lado, entonces aquí estaría el terminal negativo, positivo y negativo. Asimismo, pues asignamos, como vemos aquí, la polaridad a cada una de las resistencias. Ahora, de acuerdo a esta malla 2, según la corriente I2, vemos que aquí la corriente por esta resistencia entra por aquí y sale por esta parte. Igualmente hacemos con las demás resistencias. Bueno, ahora vamos a establecer nuestras ecuaciones. Primero, vamos a establecer la ecuación para nuestra malla 1, basándonos en la ley de Ohm, en la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En base a esto vamos a formular una ecuación para esta primera malla. Ahora, vemos que vamos a hacer un recorrido por la malla. En este primer caso encontramos que el primer elemento sería la fuente. Esta fuente vemos que va, de acuerdo al recorrido de la corriente, va de un lugar de menor potencial a un lugar de mayor potencial. Por lo tanto, hay una ganancia. Entonces la tomamos como positiva. Bien. Ahora, seguimos el recorrido y tenemos en cuenta que el voltaje en esta resistencia sería igual a nuestra corriente I1 por el valor de esta resistencia. Y va de un lugar donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, por lo tanto hay una pérdida de potencial, lo tomamos como un negativo, que sería en este caso 20 y 1. Seguimos con el recorrido. Ahora vemos que esta resistencia, por esta resistencia fluyen dos corrientes, que sería la corriente I1 y la corriente I2. Y vemos que estas dos corrientes van en sentido contrario. Por lo tanto, para establecer el voltaje en este punto, tenemos que tener en cuenta, primero, que como hay una caída de ahí va donde hay más potencial o menos potencial, hay una pérdida de potencial, esto equivale al menos. Y la corriente, teniendo en cuenta que estamos haciendo el recorrido por la malla 1, en donde circula nuestra corriente I1 va a ir con un signo positivo, e I2, como va en sentido contrario, con un signo negativo. Ahora seguimos con el recorrido de nuestra malla y nos encontramos con una fuente de voltaje. Esta fuente vemos que hay un aumento en el potencial, por lo tanto la colocamos con un signo positivo, más 5. Y vemos aquí, tenemos otra vez una resistencia la cual comparte dos corrientes, en la cual fluyen las dos corrientes, por lo tanto hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Como estamos en el recorrido en la malla 1,
nuestra I1 va con signo positivo, y I3 vemos que también va en sentido contrario a I1, por lo tanto iría con un signo negativo. Y finalizando con la resistencia de 5 ohms por la cual circula la corriente I1. Esto debe ser igual a 0. Esta sería nuestra ecuación para nuestra primera malla. Organizando los términos, rompiendo paréntesis, tenemos que 35 y 1 menos 2 y 2 menos 8 y 3 es igual a 25. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo con las demás mallas. Entonces, esta era para nuestra malla número 1. Para la malla número 2 tenemos lo siguiente, hacemos el mismo recorrido, tendríamos que 7 menos 7 y 2 más 10 más 8 menos 8 está compartida, y como estamos haciendo el recorrido en el malla 2, nuestra I2 va positiva, e I4 que va en sentido contrario a I2 iría negativa, menos 2 y 2 menos I igual a 0. Reorganizando estos términos tenemos lo siguiente: 17 y 2 menos 8 y 4 menos 2 y 1 igual. Y obtenemos nuestra ecuación número 2. Ahora vamos con la malla número 3. En la malla número 3 tenemos lo siguiente: menos 8 está compartida, menos y 1. Aquí vemos que va de un lugar de mayor potencial a un lugar de menor potencial de acuerdo a la corriente que establecimos, por lo tanto nuestra fuente estaría con menos 5, menos 8, menos y 4. Menos 30 igual a 0. Reorganizando esta ecuación tenemos que 36 y 3 menos 8 y 4 menos 8 y 1 es igual a menos 35, obteniendo nuestra ecuación número 3. Ahora vamos con la malla número 4. Hacemos similar lo mismo. Tenemos que menos 8 menos 3 por I4 menos 5 y 4 menos 8, por el que circulan dos corrientes, nuestra I4 e I3 que está en sentido contrario, menos 8 por I4 menos I2, circula igualmente dos corrientes por esta, igual a 0. Reorganizando nuevamente esta ecuación tenemos lo siguiente: 24
y 4 menos 8 y 3 menos 8 y 2 es igual a menos 8, obteniendo nuestra ecuación número 4. Vemos aquí que tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, que son I1, I2, I3 e I4. Resolvemos este sistema de ecuaciones y obtenemos los siguientes valores. I1 es igual a 0.56 amperios. I2 tenemos que es 0.977 amperios. I3 es igual a menos 0.917 amperios. Y 4 es igual a menos 0.31 amperios. Vemos que aquí, por ejemplo, estas dos corrientes nos dan negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido de la corriente que nosotros asignamos no es este, sino que sería al contrario, es decir, la corriente I3 en este caso iría en el sentido contrario de las manecitas del reloj, igual que I4. Ahora podemos ver que ya con estos valores podemos resolver cualquier incógnita que tengamos en nuestro circuito. Por ejemplo, en este caso, si queremos hallar el voltaje en esta resistencia, al cual le llamaremos Vx, hacemos lo siguiente. Tenemos que, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en esta resistencia sería igual a la corriente que fluye por esta resistencia por el valor de la resistencia. Es decir, Vx sería igual a la corriente Ix, asumiendo que la corriente que fluye por aquí es Ix, por 8 ohms, que es la resistencia en donde queremos encontrar el voltaje. Ahora sí, para encontrar la corriente, que es el término que nos falta, que fluye por esta, tenemos en cuenta que por aquí fluye tanto I3 como I4. Como las dos van en un sentido contrario, las restamos. Y teniendo en cuenta que le restamos, como ya tenemos los valores, como ya encontramos los valores, le restamos a la mayor, le restamos la menor. Entonces tenemos que sería 0.917 menos 0.3 por 8. Aquí, resolviendo esto, obtendríamos el valor de Vx. Me da que el voltaje Vx, el voltaje en esta resistencia de 8 ohms, sería de 4.856 voltios. Ahora tenemos este circuito, el cual nos pide que lo resolvamos por medio del método de los nodos, con el fin de encontrar la I sub 0, la corriente que circula por este resistor. Entonces, en primer lugar vamos a establecer que un nodo es un punto en el que se conectan 3 o más componentes en un circuito. Entonces, por lo tanto, primero establecemos los nodos que tiene el circuito. Vemos aquí que en este punto se conectan estos componentes. Por lo tanto, este vendría a ser un nodo al cual le llamaré A. Vemos que aquí en este punto también se conectan 3 componentes, por lo tanto este también vendría a ser un nodo al cual le llame B. En este otro punto vemos que aquí también se conectan más de 3 elementos del circuito, por lo tanto este también vendría a ser otro nodo al cual le llamé V. Y ahora, para tener en cuenta que en este método tenemos que tomar un nodo como referencia, el cual va a tener un valor de 0 voltios. En este caso, por lo general se toma aquel nodo al cual estén conectados el mayor número de elementos, que sería en este caso mi V, entonces por lo tanto este tendría un valor de 0 voltios. Ahora sí, establecemos las corrientes
que en cada nodo. Con respecto al nodo A, por comodidad siempre se toman que las corrientes salen, entonces establecemos que aquí hay una corriente I1 que sale, una corriente I2 que sale y mi I sub 0 que está saliendo también. De la misma forma hacemos con el nodo B. Sería aquí la misma I sub 0 pero saliendo aquí una I sub 3 y aquí una I sub 4. Ahora, nosotros sabemos que de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, vamos a establecer nuestra ley de Kirchhoff, la que nos dice que las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las corrientes que salen. Entonces, vamos primero para nuestro nodo A. Vemos que en este nodo A tenemos 3 corrientes, las cuales están saliendo. Por lo tanto, vamos a establecer nuestra corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0 sería la diferencia de los potenciales en estos dos puntos sobre la resistencia. Entonces, sería como tomé el sentido de la corriente de A a B, esto quiere decir que esta resistencia tomaría esta polaridad, entonces por lo tanto tendríamos que el voltaje en A sería positivo menos el voltaje en B, me daría el voltaje en esta sección sobre el valor de la resistencia, que son 6 ohms. Esta sería mi I sub 0. Ahora, como todas están saliendo, primero la sumo. Mi I sub 1 vemos que va desde VA hasta V, pero V vale 0, por lo tanto me da igual que no ponerlo, entonces por lo tanto ahí sería VA sobre 2. Y I2, que es que va desde VA hasta este punto. En este punto tengo una diferencia de potencial de 12 voltios, por lo tanto tendría que sería VA menos 12 sobre 3. Esto igual a 0 porque no tengo ninguna corriente entrando. Reorganizando esta ecuación tenemos lo siguiente. VA menos VB la multiplicamos por 6 a ambos lados, más 6 entre 2 me daría 3VA, más 6 entre 3, 2VA menos 24 igual a 0. Por lo tanto, sumo los términos semejantes, que serían 6VA menos VB igual a 24. Obteniendo mi ecuación número 1. Ahora vamos a analizar el nodo B. Vemos que del nodo B sale I4, la cual correspondería a el voltaje en B menos el voltaje de esta fuente, 60, sobre la resistencia por la cual fluye la corriente, sería 12, más el voltaje en B menos el voltaje de mi nodo de referencia, que es el 0, entonces da igual que no ponerlo sobre la corriente que fluye, sobre 4 ohmios, más mi I sub 0, que sería el voltaje en B menos el voltaje en A, sobre la resistencia, que es 6, igual a 0. Reorganizando nuevamente esta ecuación, la multiplicamos por 12 a ambos lados para quitar la fracción, y tenemos que VB menos 60 más 2 entre 4, 3 VB más 2 VB menos VA es igual a 0. Sumo los términos semejantes y tengo que 6 VB menos 2 VA es igual a 60. Obteniendo mi ecuación número 2. Vemos que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto
tengo un sistema de ecuaciones de 2×2, el cual al resolverlo me da los valores de VA y de U. VA tiene un valor de 2 voltios y VB es igual a menos 36 voltios. Ahora ya tenemos los valores de los voltajes en cada uno de los nodos y me pide hallar el valor de I sub 0. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación de acuerdo a la ley de Ohm, puedo establecer que mi I sub 0 es igual a VA menos VB sobre 6 ohm. VA tengo que es menos 2 menos VB menos 36 sobre 6. Aquí resolviendo esta tenemos que I sub 0 es igual a 5.67 amperios. Resolviendo el problema que se nos había planteado originalmente por medio del método de las leyes de nodos.